Madre mía, chicos y chicas, la que se ha liado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es que no paran de dar de qué hablar, ¿eh? Y hoy vamos a desgranar algo que a mí me parece súper interesante, una posible razón oculta de por qué Kerem sigue alabando a Hande, incluso después de todo. Porque vamos a ser sinceros, a estas alturas, ya todos sabemos que rompieron, ¿verdad? Pero Kerem no para de soltarle flores, y no es solo una ¡ay qué buena compañera! Hay algo más, estoy segura. ¿Se acuerdan de todas esas entrevistas donde le preguntaban por Hande y él soltaba unas perlitas que dejaban a todos con la boca abierta? Decía cosas como que era una persona increíble, una profesional genial, y que siempre iba a tener un cariño especial por ella. Y uno dice, bueno, es normal, trabajaron juntos, hicieron una serie que fue un bombazo mundial, Senkalkapm, ¿no? Pero es que va más allá. No son solo palabras amables para la prensa. Parece que hay un sentimiento profundo ahí que él no se quita de encima. Y ojo, que no digo que haya habido un drama terrible, para nada. Pero cuando una persona, que además está en el ojo del huracán mediático, sigue alabando a su expareja de esa manera, es porque hay algo que lo impulsa. Muchos dicen que es solo cortesía, que es para mantener una buena imagen, que a nadie le gusta salir mal de una relación. Y sí, eso es parte, claro. Pero si os soy honesta, yo creo que hay algo más de fondo. Pensemos un poco. Kerem Bürsin es un tío que se le ve bastante auténtico, ¿no? No es de esos que se andan con rodeos. Cuando algo le molesta, lo dice o al menos se le nota. Y cuando algo le gusta o le importa también. Entonces, ¿qué puede ser esa razón oculta? Una de las cosas que me da a pensar es la profesionalidad y el respeto mutuo que siempre han mostrado. Ambos saben perfectamente el impacto que tuvieron juntos. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno. Y eso en gran parte fue gracias a su química. Kerem sabe que Hande fue una pieza clave en ese éxito. Alabarla públicamente es también, de alguna manera, reconocer su propio éxito y el trabajo bien hecho que hicieron juntos. Es como decir, gracias a esta persona increíble que tuve a mi lado, logramos esto. Pero y aquí viene mi teoría personal, yo creo que va un poco más allá del simple reconocimiento profesional. ¿Y si todavía hay un cariño genuino? No digo que estén locamente enamorados planeando casarse mañana, que nadie se me adelante. Pero el cariño profundo, ese respeto y esa admiración por la persona que es Hande, eso sí que creo que persiste. Las relaciones se acaban por mil motivos, pero eso no significa que las personas dejen de ser importantes en tu vida, ¿verdad? Y Kerem parece ser de esos que valoran mucho a la gente que ha estado en su camino, especialmente si han sido importantes. Además, piensen en la presión mediática que sufren ellos. Cada movimiento, cada foto, cada comentario es analizado con lupa. Si Kerem quisiera pasar página y olvidarse de todo, ¿no creen que se habría distanciado más de las menciones a Hande? Pero sigue hablando de ella con esa ternura, con esa positividad. Para mí, eso habla de una persona que, aunque no estén juntos como pareja, valora mucho lo que Hande representa. También puede ser una estrategia sutil para mantener viva la llama del interés en su trabajo conjunto, de cara a futuros proyectos o incluso para mantener la conexión con sus fans, que son muchos y muy fieles a la pareja que formaban. El fandom de Kerem y Hande es una fuerza de la naturaleza, y mantener esa buena vibra entre ellos puede ser beneficioso para ambos en el plano profesional. Pero repito, esto es solo una parte. La profundidad con la que habla de ella, de su personalidad, de sus valores, eso ya suena a algo más personal. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem Bürsin tiene un corazón grande, y es consciente de que Hande Erçel fue una persona importantísima en un momento clave de su vida y carrera. Romper no borra los buenos momentos ni la admiración que puede haber por la persona. Y él, al ser tan abierto y comunicativo, pues lo expresa. No se guarda nada. Así que, volviendo a la pregunta del millón, ¿por qué sigue alabando a Hande Erçel? Yo me inclino a pensar que es una mezcla de respeto profesional profundo, un cariño genuino que no se ha extinguido, y quizás una pizca de estrategia para mantener la conexión con ese universo que crearon juntos y que tanto adoraron sus fans. Pero sobre todo creo que es Kerem siendo Kerem, mostrando su aprecio por alguien que ha dejado una huella en su vida. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta situación? ¿Creen que todavía hay amor entre ellos, o es puramente profesional? Dejen sus opiniones abajo, que quiero saber qué piensan.